Norberto Cardenal Rivera, 32 años de servicio en la iglesia. Cumplir con esta misión de ser testigos, para cumplir con esta misión de ser colaboradores más estrechos y consejeros del Papa, para cumplir con este ministerio cerca de la cátedra de Pedro, solo con la oración, con la fuerza del Espíritu, se puede realizar. Por eso a todos ustedes, juntamente con el agradecimiento, les presento esta petición de que intensifiquen su oración por su hermano que ha sido llamado a formar parte del Colegio Cardenalicio. Norberto Rivera Carrera, arciebispo metropolitano mexicano. Nos encontramos en el pueblo de La Purísima, en el noroeste del estado de Durango. Un pequeño pueblo de 500 habitantes que hoy se encuentra a más de 3 horas en coche de la ciudad de Durango y a 5 horas de la ciudad de Zacatecas. Su nombre, La Purísima, se refiere a María, la Madre de Jesús, y así fue llamado desde que los antepasados de los tepehuanes, autóctonos de la región, se convirtieron a la fe católica. La gran mayoría de sus habitantes han sido desde principios de siglo pequeños agricultores y gente sencilla de campo que se distinguen por su hospitalidad y por su firme fe cristiana, probada especialmente en la década de los 30 durante la Guerra Cristera. En esta tierra sembrada con la sangre de los valientes y los mártires, nace el 6º hijo y primer sobreviviente de Ramón Rivera y Soledad Carrera, un niño regordete y avispado que gustaba mucho del fútbol y de jugar con todos los niños de su pueblo. Su único maestro en La Purísima, el profesor Jesús Saucedo, nos remonta medio siglo para ofrecernos sus memorias y recuerdos de este niño. Recuerdo yo al padre Beto, un niño normal, aunque sí con una destacada simpatía, carisma, desde chico. Bueno, una clara inteligencia notaba yo en el padre Beto desde chico. Sí destacaba él entre los demás alumnos por su formalidad, por sus respuestas claras y precisas que daba él en aquellos años de la escuela primaria. Sí tuvo algo especial el padre Beto desde su infancia. La vida de este niño debería de seguir su curso normal. Difícilmente educación básica, trabajo manual en el campo, quizá de un poco mayor ir de migrante a los Estados Unidos como su papá y muchos otros de sus coterráneos, pero al final nada más allá de lo ordinario. Sin embargo, Dios le tenía otro proyecto de vida, ser sacerdote y, como lo adelantó su abuelo paterno pocas horas antes de morir, posiblemente obispo. Mi hijo, yo creo, ya traía su vocación desde que nació. ¿Cómo sabe usted que va a ser un niño de 6 días de nacido? ¿Verdad que no puede saber? Pues nosotros sí supimos. Por el papá de Ramón. Al rato de ver pronunciado sus palabras, murió. Ya estaba en agonía.
vivíamos cerquitas, el abuelito de Beto y nosotros. Y se estaba muriendo y fue mi comadre, la esposa de él. Dije, comadre, vengo a que me preste el niño. Ni sabíamos cómo le íbamos a poner. Dice, porque quiere conocerlo Nicolás antes de morirse. Le digo, que está muy grave, comadre. Dice, sí, está agonizando, está muy grave. Se lo llevó. Mi comadre guardó el secreto hasta que Beto regresó de Roma, que allá terminó sus estudios, 4 años duró estudiando allá. Entonces fue cuando nos dijo, comadre, dice, este secreto lo he guardado tantos años, pero ahora les voy a contar. Cuando murió Nicolás, que le llevé al niño, ¿se acuerda que se lo pedí? Sí, me acuerdo. Lo cogió en sus brazos, ya tembloroso, pues ya, no le digo que al rato murió. Y le dijo, María, dije, ¿me está oyendo? Sí, ¿cómo no? Ella estaba ahí junto a la cama. Dice, yo ya me voy a morir, pero si usted vive, se acuerda de mí, que este muchachito de mi Ramón, dice, va a ser un padrecito. Dice, posible llegue a obispo. Que él desde chiquillo tendría 2 años y la aspiración de él sería esa. Dijo, yo quiero ser un señor del cura. Grandote, grandote. La vocación sacerdotal, esa invitación del mismo Dios a ser su testigo, es siempre un misterio de amor y predilección. Nos lo recuerda doña Soledad. Ella nos relata su experiencia del día que Norberto salió de casa cuando tenía 11 años rumbo al Seminario Menor de Tepehuanes, Durango. Me enfermé porque Ramón no tuvo valor, no quiso ir a Durango, pero yo sí fui a llevarlo. Él, cuando ya entramos al seminario, le hicieron un trajecito. Y se sacó su paño y ya iba, llora y llora y llora. Pues yo me fui, que no sabía ni cómo llegar al hotel. Me costó enfermarme. Se me hizo tan duro dejar los chiquillos así todavía, de 11 años. En aquel entonces, como él mismo recuerda, no era tanto la idea del sacerdocio lo que más lo atraía, sino el poder estudiar. Desde los 11 años hasta los 17, Norberto vivió en el seminario. Años que a veces se hacían muy largos, pero donde el joven seminarista se preparaba espiritual e intelectualmente para uno de los más nobles ministerios al que hombre alguno puede aspirar, ser sacerdote católico. Finalmente, el día más esperado desde su niñez llegó el 3 de julio de 1966. Lo que nunca imaginó es que el jerarca máximo de la Iglesia Católica y sucesor de San Pedro, el Papa Paulo VI, fuera a ser quien le impusiera las manos y lo ordenara presbítero para siempre. El joven sacerdote se caracterizó desde el inicio de su trabajo como pastor por una gran cercanía con la gente. Sí, era el padre Beto, pero ante todo era el amigo sincero y fiel que se interesaba con cada hombre, cada mujer y cada niño con quien se encontraba. Él en su confesión era amigo, antes que nada era amigo. Y lo llevaba a uno siempre por el buen camino de sus consejos, ¿verdad? Más que nada sus consejos de cómo debía de uno llevar su vida. Que le queda a uno dentro, ¿verdad? No lo olvida jamás. Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, y él fue un buen maestro en todos esos aspectos. El padre, a pesar de ser una persona muy espiritual, no era una persona que estuviera ni escandalizándose, ni asustándose. Jamás en la vida usted le podía platicar lo que quisiera y él jamás se iba a asombrar de lo que le platicáramos. Y eso nos daba una confianza muy grande en él. Sin embargo, él era una persona espiritual 24 horas al día. Él era un sacerdote dentro de la iglesia, era un sacerdote como amigo, era un sacerdote en la calle, en la boda, en los 15 años, en los cumpleaños. Él no era de esas personas que actuaba diferente en un
en un ambiente o en otro. Era muy auténtico, yo creo que lo sigue siendo. Era muy padre el trato con él. Nos identificábamos completamente, nos hacía sentir sus iguales, guardando naturalmente el respeto que siempre nos merecía, pero vamos, se identificaba completamente primeramente por su juventud, segundo por su manera de ser. A pesar de ser tan joven, que tenía prácticamente unos 2 años de ordenado, era un hombre muy comprometido con sus ideas y siempre era una persona de una sola palabra. Aun cuando nos comprendía muy bien, era muy estricto. No aceptaba que fuéramos faltones o que fuéramos impuntuales. Él siempre nos transmitía aquel sentido de la responsabilidad y eso nos hizo a nosotros madurar muchísimo en aquella época. Lo que siempre ha quedado claro en la vida de Norberto es quién es su mejor amigo. El primer amor es siempre el más importante y desde que ingresó al seminario, Jesucristo es y ha sido el compañero cercano y fiel de los días soleados y de las jornadas obscuras. Yo pienso que es una relación muy franca con Dios la que él tiene. Porque muchas veces yo fui testigo de cómo le pedí a Dios cosas muy prácticas y muy fuertes y muy recias. Y fui testigo de cómo se las concedió. Para mí fue una gran lección, ¿no? O sea, decía, vamos a hacer esto y ya se lo dije a Dios y salía. Él sabe orar mucho delante de la Eucaristía, a solas. De eso fui testigo. Y pienso que es un punto para él hermoso porque de ahí marcaba las pautas de la diócesis, de los problemas, de las situaciones. Un hombre de un profundo amor a Dios, de un profundo amor a la Santísima Virgen, que además lo proyectaba y lo derramaba y hacía que todos nos sintiéramos igual que él. Entonces es una fortaleza, jamás lo vi vencido, jamás lo vi doblado. Y sí, tuve la oportunidad de vivir con él momentos muy difíciles, jamás se dobló, jamás. Para el padre Beto o el cardenal Rivera, como le queramos llamar, el momento más importante de cada día, alrededor del cual gira todo lo demás, es la misa. Durante esos minutos diarios, él se aísla completamente de todo, y toda su mente y todo su ser se centra en atender y ofrecer a los hombres al Rey de Reyes, al Alfa y Omega del universo, al Creador y Redentor del género humano. Él decía que la Eucaristía era una fiesta, era una invitación directa de Cristo, y que todo el momento que pasáramos durante esa Eucaristía estábamos en la casa, con Cristo, con el amigo, con el Ser Supremo que nos quería tanto. El 29 de septiembre de 1994, la sede de la Arquidiócesis de México, la más grande y una de las más importantes del mundo, quedó vacante. Durante 9 largos meses se esperaba de un momento a otro el anuncio de quién sería el sucesor del cardenal Ernesto Corripio Ahumada y nuevo arzobispo capitalino. Finalmente, el 13 de junio de 1995, en Roma, el Papa Juan Pablo II anuncia su elección. El obispo de Tehuacán, Puebla, Norberto Rivera Carrera, sería el pastor de la Iglesia Católica en la Ciudad de México. El nombramiento de Monseñor Norberto Rivera como obispo de la Ciudad de México fue una sorpresa tanto para los fieles de la ciudad como en los ámbitos eclesiales y en el mismo colegio episcopal. ¿Quién era este joven obispo? En Tehuacán, Puebla, siempre se caracterizó por su claridad y firmeza, logrando consolidar el trabajo iniciado por su predecesor, Monseñor Rafael Ayala, en cerca de 10 años de trabajo en esa ciudad. Considero que fue un excelente pastor que condujo a la iglesia de Tehuacán por la línea evangélica del amor. Don Norberto nos hizo sentir a los laicos que éramos parte de la iglesia, que teníamos una obligación y un compromiso con la iglesia, y eso nos hizo que nos sintiéramos bien dentro de la iglesia y nos enseñó a amar a la iglesia, a amarla profundamente, porque cuando el ejemplo es tal como el de él, uno no puede menos que hacer lo mismo.
Pienso que fue una gracia de Dios muy especial para Tehuacán el haberlo tenido, ¿no? Un hombre con mucho carisma. Yo fui testigo de cómo Dios lo quería impresionantemente, ¿eh? Porque algunas cosas yo no estaba de acuerdo, pero yo no se lo decía, porque era cuestión de obedecer, ¿no? Y a los 2 o 3 días yo veía las maravillas que Dios hacía a través de esa orden, ¿no? Y me fui convencido de que era un hombre de Dios. Últimamente cuando he estado con él, le digo, siempre hemos dicho que usted es un hombre que tiene mucho a Dios, ¿verdad? Que lo quiere mucho Dios. Y pienso que eso le ha valido en todos los problemas que ha tenido, tanto acá como en los que se está enfrentando la Arquidiócesis de México. También fue evidente su don de mando. Es un hombre de fe consolidada, creo yo, pero un hombre práctico, un hombre de mando. La responsabilidad del arzobispo de la Ciudad de México y sus problemas en esta coyuntura histórica podrían asustar o desanimar a cualquiera, menos a alguien quien encuentra su aliento y fortaleza en largas horas frente al sagrario y su inquebrantable confianza en la asistencia del Espíritu Santo. La misma determinación que lo hizo salir de casa siendo todavía muy niño y superar todo tipo de obstáculos en su vocación sacerdotal, y así enfrentar nuevamente como obispo las diversas situaciones del orden que fueran, cuando se hubiese vulnerado la verdad, la libertad y el respeto a los valores básicos de la familia y la dignidad humana. El padre Norberto enfrenta las dificultades con mucha decisión. Es muy firme en sus decisiones. Y hay ocasiones en que sabe que le van a ocasionar problema, en que va a estar sufriendo, en que le van a costar críticas, malentendidos. Sin embargo, su posición es de frente, con una valentía increíble. Don Norberto tiene la capacidad de poner a trabajar a la gente, es decir, a comprometernos en el trabajo de cristianos. Como cristianos ya somos, al ser bautizados, sabemos que ya tenemos esa obligación de evangelizar y se puede hacer en diferentes ámbitos. Don Norberto tiene esa gran cualidad de ponernos a trabajar a todos, a los que están cerca de él, en el ambiente donde podemos hacer una mejor labor. Como jefe yo tengo muy buenos recuerdos, pero se me hacía exigente, muy exigente. Pues eso era hermoso porque... Pues te hacía trabajar bien. Te hacía dar lo mejor. No, era muy puntual, muy ordenado, muy limpio para sus cosas. Eficiente, en una palabra, tenías que ser eficiente. Si no eras eficiente, pues te daba las gracias. Para él, lo importante era qué tipo de servicio, no cuánto dinero se gastó, cuánto dinero se recaudó, qué tipo de servicio se brindó. Entonces se hablaba del servicio de calidad más que de cantidad. Él entendía muy bien su función como orientador en un momento determinado de las funciones encaminadas al bien común, y pues era visitado con mucha frecuencia por los funcionarios de los diferentes partidos políticos y de los diferentes niveles de gobierno. Era un muy buen consejero, porque tiene una cualidad muy grande que es saber escuchar, y solamente opina cuando conoce del tema. Estar trabajando en medios de comunicación dentro de la iglesia creo que ha sido la mayor realización de mi vida. Yo tuve la oportunidad de trabajar en gobierno y trabajar en la empresa privada. Y cuando me invitaron don Norberto me invitó a trabajar en la diócesis, en principio dije, bueno, como católica, claro que sí, yo lo ayudo, pero yo dije, me van a poner a hacer novenas, a ver qué cosa hago. Nunca me imaginé lo que era la iglesia, y creo que es la mejor experiencia de mi vida. Aquí aprende uno a amar a la iglesia con sus luces y con sus sombras, como es, y comprende uno la parte divina que tiene la iglesia, y trata uno de aceptar la parte humana que también tiene. Si algo ha caracterizado a Norberto Rivera toda su vida, es su adhesión incondicional a la doctrina de la Iglesia y a las líneas directas de autoridad hasta llegar al Papa. Como seminarista, como sacerdote, como obispo, él ha vivido con extraordinario celo y vigilancia al detalle la unidad y la obediencia al magisterio y a sus superiores. La representación que el Papa hace de Cristo es muy especial,
porque la persona representada no está ausente, ha resucitado, está vivo y, como decía hace un momento, es Él con su Espíritu el que guía a su iglesia y está con nosotros hasta el fin del mundo, como Él mismo lo ha dicho. Por tanto, más que representante, debemos decir que el Papa es un signo vivo, es un signo sensible del mismo Cristo. Por este quehacer que Cristo le encomendó a Pedro, de apacentar sus ovejas, de ser piedra sobre la cual Cristo edifica su iglesia, los cristianos debemos esperar al Papa con profundo espíritu de fe, sabiendo que es a Cristo a quien recibiremos, y no solo a un personaje carismático e importante. Pero nos podemos preguntar, ¿a quién seguir en este momento en que se levantan tantas voces que quieren liderear? ¿En torno a quién vamos a formar esa unidad? Los apóstoles, lo acabamos de escuchar, siguieron incondicionalmente a Pedro y le dicen: tú vas a pescar, nosotros también vamos contigo. El sucesor de Pedro vendrá a pescar y ojalá que en nuestra patria y en nuestro continente encuentre muchos seguidores de Cristo que, como los primeros discípulos, le digan: nosotros también vamos contigo. Cuando el señor López Aviña hablaba de familia, hablaban el mismo idioma los dos. Cuando el Santo Padre habla de familia, hablan el mismo idioma. Cuando se habla de aborto, ahí está él para defender, también como defiende su santidad, como defiende don Antonio. Ahí está también el padre Norberto, dispuesto a defender. Cuando nosotros estuvimos trabajando con él en la Comisión de Familia, pues se prestaba para que la discusión, sobre todo el control de la natalidad, qué permitido era, que si algunos padres le habían dado permiso a algún matrimonio, y él siempre decía: es que todo está muy claro, aquí está, aquí lo dice, y no hay que darle más vueltas al asunto, pues, no hay ni permisos ni nada. Esa fortuna teníamos que es un hombre fiel a la doctrina de la iglesia. Yo creo que cuando tu pastor es así, como lo dijo Maru hace un rato, tú vas con pies firmes, vas contento, alegre, firme, seguro, como le decíamos, en broma le decíamos: Señor, su vara y su callado nos dan seguridad. Norberto Rivera proviene de unos padres amorosos y de un hogar muy unido. Don Ramón y doña Soledad cumplieron el pasado 10 de noviembre 63 años de matrimonio, y además de Norberto le sobreviven otros 3 hijos. Sor Hermila, que vive en México y es religiosa salesiana dedicada a la educación. Margarita, casada con Ismael, viven en Monterrey con sus 2 hijos. Y finalmente Javier, 8 años menor que su hermano, vive en Monterrey con su esposa Marta y sus 4 hijos. Para Norberto Rivera, su prioridad pastoral desde párroco, a semejanza de Juan Pablo II, es y ha sido la familia. Dentro de esta, él siempre se ha sentido especialmente atraído y unido a los jóvenes. Nos manejó siempre que la idea central era que había que evangelizar la familia, sobre todo porque la familia no nada más es la base de la sociedad, sino es la base de la iglesia. Nosotros aquí en la arquidiócesis tenemos como prioridad pastoral el trabajar por la familia, el que la familia se convierta en evangelizadora, el que la misma familia salga a los más necesitados, a buscar a las familias más urgidas del mensaje de Cristo, que salga a las familias que se encuentran en extrema pobreza. La familia cristiana tiene como tarea insustituible el hacer crecer entre sus miembros no solo la vida física, sino también la vida de Dios. Es en la familia donde cada uno de nosotros aprendió las primeras oraciones. Es en la familia donde Dios se hizo presente en nuestra vida, pues la familia es el lugar del primer encuentro entre Dios y el hombre. ¿Cómo no recordar cada uno de nosotros a nuestra madre enseñándonos a rezar, o a nuestro padre dándonos consejos
para inculcar en nuestra vida las virtudes fundamentales. La familia es, por lo tanto, la primera edificadora del reino de Dios en la tierra, pues es la que construye la fe en cada uno de sus miembros. La familia es, por lo tanto, una verdadera escuela de fe y de vida cristiana. La familia es una verdadera escuela de evangelización. ¿Dónde se empieza a amar y defender la vida sino en la familia? ¿Dónde se comienza a respetar la persona del otro si no es en la familia? ¿Dónde se vive en la práctica el amor y la entrega a los demás, la laboriosidad, sino en la familia? ¿En qué otro lugar vamos a aprender mejor que en nuestras casas el respeto que hay que dar al día del Señor, cuando nuestros padres nos inculcan y nos dan el ejemplo de ir a misa los domingos? ¿Dónde vamos a empezar a leer la palabra de Dios y aplicar su significado en nuestra vida, si no es a través de la preocupación de nuestros padres, porque en la casa todos conozcamos las Sagradas Escrituras? ¿Y dónde vamos a aprender a decir, en las penas y en las alegrías, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, a nuestra Madrecita del Tepeyac, si no es de los labios llenos de tristeza o de alegría de nuestras familias? Hagamos de cada una de nuestras familias el lugar donde Cristo es conocido, amado e imitado. Hagamos de ellas el lugar desde donde Cristo puede ser conocido, amado y seguido por otros muchos hombres y mujeres. Acerquémonos domingo tras domingo a la mesa del Señor, a la mesa de su palabra, a comer su cuerpo y su sangre, y este sagrado banquete fortalecerá todas nuestras familias. La Ciudad de México es una sede con tradición cardenalicia desde 1956, es decir, con los años, el Papa ha creado cardenal al obispo de esta arquidiócesis, pero en el caso del arzobispo Norberto Rivera, esto sucede muy pronto. ¿Por qué tan pronto? Y la respuesta que el mismo señor Norberto dice: por el gran amor del Papa a México y a la Virgen de Guadalupe. Él no ha cesado de afirmar que este reconocimiento de príncipe de la Iglesia y elector del sucesor de Pedro es un regalo sobre todo para México, más que por sus méritos propios. México es Guadalupe y es María. El Papa actual y el Cardenal Rivera son muy marianos. Ambos han dejado claro en su escudo de armas su adhesión y amor personal a la Virgen. Ella los protege y los guía. Yo recuerdo que siempre nos tenía presentes una frase que se usaba al principio de las reuniones y al final de las reuniones. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Y él hacía vida a esa frase. Pues yo creo que una de las cosas fue su gran amor hacia María y que nos lo supo transmitir hacia nosotros, muy particularmente a mí, en el caso de la Virgen de Guadalupe, o como él le dice, la niña bonita. Madre mía santísima, señora y niña mía, reina, patroncita mía, la más pequeña de mis hijas, una vez más vengo a postrarme a tu presencia y a preguntarte con incrédulo pasmo: ¿acaso soy digno, soy merecedor de esto que veo, de esto que oigo, de esto que hoy estoy viviendo? Madre Santísima, Virgencita mía, mi muchachita, ¿cómo es posible que ahora yo, tu pobre Maceuan, constituido no solo tu Juan Diego, a quien haces tu mensajero y en quien plenamente depositas tu confianza, sino también tu Zumárraga, que debe no solo anunciar, sino también ejecutar tu querer, tu voluntad, y que esto me lo hayas reforzado a través del Santísimo Padre, de nuestro jefe de los sacerdotes, de nuestro gobernante obispo de Roma, quien me ha suplicado y con todo rigor me ha mandado que sea su instrumento, su quicio transmisor de la esperanza, que a él y a todos tú nos has traído. Señora y niña mía, vengo a darte las gracias. Haz que venga a tomar derecho la calzada, que llegue directo al corazón de tu México y de tu mundo, que cuide lo que has puesto en el hueco de mi tilma, no vaya a ser que algo tire, que con sumo gusto vaya a poner por obra tu aliento, tu palabra, que de ninguna manera deje de hacerlo ni estime por molesto el camino, para que así, al abordar el tercer milenio, crucemos plenamente contigo el umbral de la esperanza.